Esto es Artesanía Viva, el lugar de encuentro de mujeres y hombres que participan día a día en la evolución de la artesanía en Colombia. Moda, arquitectura, diseño, música y negocios. Buenas tardes, continuamos en el segundo segmento de Artesanía Viva. A propósito del mapa artesanal, que es otro de los proyectos 2021 que se dan a conocer de Artesanías de Colombia, aprovechando esta plataforma magnífica, tanto en su formato digital como en su formato presencial, que es Expo Artesanías en Bogotá, el recinto de Corferias. No dejen de visitar la feria hasta el 20 de diciembre y si no a través de www.expoartesano.com les llevamos todos los relatos desmenuzados de lo que aquí está pasando, ¿no? Me acompañan en este momento en la cabina de La Troja Radio Digital, Dominique Rodríguez, del mapa artesanal. Dominique. Hola Rocío, buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes, la delicia es que nos vamos a ver muy seguido después de unos años de no vernos tanto en el ámbito de lo periodístico y eso es hermosísimo. Sí, qué placer. Y está con nosotros también Germán Obando, con una trayectoria interesante que vamos a intentar abrir como un abanico. Luego hablamos de tiaras y de abanicos. Germán, desde Nariño, ¿no? Venido para Bogotá. ¿Cómo fue el viaje? Retomar la feria para usted, que tiene también mucha trayectoria y experiencia en esto, después del parón que hemos vivido. ¿Ha funcionado todo como funcionaba antes? El trayecto, la organización, el llegar con las piezas. Sí, la verdad que ha funcionado bien. La parte logística ha funcionado muy bien desde el viaje y la llegada aquí hasta la feria y nuestra estadía ha funcionado muy bien, estamos satisfechos. Germán Obando tiene un taller muy reputado, reconocido en Pasto, también a nivel nacional, por supuesto, porque ha intervenido en otras áreas, además con una técnica muy particular que además tiene la toponimia del lugar, que es el barniz de Pasto. Ya no se puede decir barniz, hay que decir todo seguido, barniz de Pasto. Sí. Es propio de allá y no lo ha visto, por ejemplo, en otro lugar o saliendo a ferias internacionales, algo parecido a esta técnica. No, la verdad que no, porque precisamente por la materia prima, por su técnica, es única en el mundo. La UNESCO lo declaró en este año como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pues porque llena todos los requisitos para que le den este reconocimiento por ser única. Eso no hubiera sido posible si no existieran, como hablamos siempre desde las comunidades de hombres y mujeres. En el caso del barniz de la técnica creo que es más empleada por los hombres, ¿no? Elaborada por los hombres que las mujeres, ¿o cómo están divididos más o menos? Sí, la verdad que ha sido más de oficio de hombres. Por ejemplo, en nuestro taller se ha involucrado mi abuela, y en otros talleres se involucran por lo general la esposa, la mujer del artesano, y si tiene sus hijas pues también se involucran. Pero digamos que ha sido un oficio más heredado en términos del manejo técnico entre hombres. Sí, ha sido más de hombres. Y más de, digamos, de hombres a nivel familiar, en grupo familiar, o que ha pasado por escuela, de una escuela a otra, o de asociación o asociación. No, la verdad ha funcionado desde muy tiempo atrás por tradición familiar. En mi caso, pues es una de las familias únicas en Nariño tradicionales desde la época de la colonia. Desde 1850, casi los 300 años de tradición. Yo pertenezco a la quinta generación, también ya está la sexta generación ya también con la práctica de la técnica, y pues en otros talleres también que son de otras épocas, también lo hacen la enseñanza y la práctica entre su familia. Involucran muy poco a personas más allegadas al sector. Se lo pregunto, Gabriel y Dominique, porque en el mapa artesanal me imagino que son datos de referencia, no necesariamente que se tengan que ver plasmados en los relatos de este mapa artesanal que se navega digitalmente por las rutas que propone Artesanías de Colombia para llegar a los municipios y a lugares de Colombia
a reconocer la geografía y la gastronomía y tantos entornos, ¿verdad? Pero a través de lo artesanal. Y es que en el panorama artesanal ilustrado, donde se hizo un análisis cuantitativo y cualitativo de la población artesana en 33.000 hombres y mujeres, a propósito del oficio adquirido por herencia, y me causa curiosidad lo que me está contando Germán, mire, el 43.6% de los encuestados respondieron como Germán, le enseñó a alguien de su familia. Claro que familias como la de usted, que están ancladas en la época colonial, no creo que haya muchas, realmente estamos sentados aquí los únicos, y los únicos además que han llevado una técnica y un oficio a eso que nos comparte de la declaratoria de la UNESCO como patrimonio inmaterial. Creo que el Carnaval de Barranquilla y el Barniz de Pasto en Colombia son patrimonio inmaterial. Así es. Ninguno así más. Es. El 23.6% de la población artesana encuestada dice ser autodidacta. El 12.7% aprendió con otros artesanos. El 10.5% recibió capacitación en alguna institución. El 5.6% aprendió en otro taller. Y ya lo que queda, que es muy poquito, son otras opciones. Pero efectivamente, Germán, con toda esta historia y este dato del 43.6% que aprenden por la familia, esta cita en Exportesanías es también para reivindicar la importancia de esa transmisión en el fortalecimiento de los lazos familiares. ¿Cómo hacen cuando usted habla tan tranquilamente de la sexta generación? Eso no creo que se dé así como así, eso hay que cultivarlo también en el propio hogar, ¿no? Sí, es correcto. Dentro de la actividad artesanal, así como lo hizo mi padre conmigo desde muy niño, asimismo con la sexta generación también se trabaja con ellos en que se adapten a la técnica, que la conozcan, porque pues siempre hay el vínculo entre mi padre, que es el abuelo, y sus nietos. Y ellos, por conocerlo a su abuelo y estar en ese ambiente, ellos se van involucrando en las diferentes tareas, en las diferentes actividades dentro de lo que es el desarrollo de la técnica. Entonces, de esa manera es como ellos, a pesar de que estamos viviendo una época muy actualizada, con tanta tecnología, pero ellos miran que es un legado de la familia, un legado cultural que hay que mantenerlo, y que ellos hacen parte de esa salvaguardia de esa técnica. Ese nivel de conciencia de los Obando, Dominique, en toda su investigación del mapa artesanal, 76 relatos, me imagino que tampoco ha sido tan frecuente, ¿no? No, para nada. De hecho, la familia Obando es, como dice Germán, la única sobreviviente, y él nos lo contaba cuando hacíamos la reportería, y era como en las luchas de finales del siglo XIX realmente hubo una persecución muy sangrienta contra el universo artesanal. Entonces ellos son de los pocos herederos que existen en Pasto, y por eso pues son tan relevantes para nosotros invitar a los turistas a que los vayan a conocer a través del mapa artesanal, Colombia Artesanal. Ha sido un viaje fascinante ir a los talleres de los artesanos, y por ejemplo pues Germán fue elegido por supuesto por la herencia, porque es hijo de José María Obando, maestro artesano también muy reconocido del barniz de Pasto, pero también digamos no solo por su dominio de la técnica tradicional de su familia, sino porque Germán ha sido de los pocos que han innovado en la técnica del barniz de Pasto, lo cual lo ha hecho merecedor de la medalla a la maestría artesanal contemporánea. Y a mí me resultaba muy interesante que conocieran a Germán de viva voz, porque en realidad él ha hecho como una apuesta por llevar el barniz a una cantidad de otros lugares distintos a los que conocemos tradicionalmente, que en todo caso son unas piezas maravillosas, los jarrones y los baúles que él construye. Sin embargo, tú empiezas a ver, y él ha hecho unas colaboraciones con el mundo de la moda que son muy interesantes. Entonces trabaja con la joyera Tatiana Praes, quien reemplaza las
piezas preciosas con el barniz de pasto que construye Germán y son una pieza maravillosa. También, vamos a hablar de eso claro, en unos minutos, sí. Porque la Escuela Materia Prima tiene el alma de una pastusa, de una nariñense como Tatiana Apráez, que efectivamente, mirando a su lugar de origen, fue que entendió por qué debía transmitir conocimiento desde la joyería, sin olvidar nunca su lugar de referencia. Vamos a hablar de todo eso, pero quiero compartirles que estoy aquí celular en mano, en la cabina de La Troja Radio Digital, porque descargué la página de www.colombiaartesana, con doble A, colombiaartesanal.com. .co. Esa página la puedes descargar en el celular, la dejas abierta, no es una aplicación, es una página, y abriendo el menú y viendo la semblanza además de Conchita Ospina, una maestra guayú maravillosa que vive en La Guajira, en el norte de La Guajira, ahí comienza este verdadero viaje. Pero escuchamos la voz de los relatos. Tenemos 3 historias que desgranar aquí, Dominique. La primera, ¿cuál es? Vamos a presentar la historia de... espérate. Todo esto son 12 rutas de lo que estamos hablando. Hoy nos por vamos todo el territorio. Sí, como arrancamos con Nariño, ya que tenemos a Germán aquí invitado, vamos a irnos con otra de las técnicas artesanales de Nariño, que es el repujado en cuero. Y vamos con la historia de Luis Antonio Jaramillo. Luis Antonio Jaramillo es uno de los últimos maestros que conservan la tradición del repujado en cuero en Colombia. Junto con el barniz de pasto y el enchapado en tamo, esta es otra de las maravillas artesanales que caracterizan al departamento de Nariño. Hijo de una modesta familia de 5 hermanos, todos trabajaban para ayudar con los gastos de la casa. Empezó desde abajo, haciendo dibujos y pasándolos al cuero, lijándolo y echando tinta, para que luego un maestro como Carlos Moncayo empezara a repujar. Pero lejanos son sus recuerdos cuando a sus 17 años el paisaje del barrio Lorenzo estaba plagado de talleres de maestros de este arte. Hoy apenas quedan 3, siendo el suyo el más reconocido. En ese pasado se oían los martillazos y la dedicación de cada uno de estos hombres fuertes que delineaban con puntos de metal los dibujos de todos los muebles de pieles gruesas de cuero que circulaban por el país. Fue aprendiz de estos artesanos de vieja data, uno de los cuales recuerda con admiración, Gerardo Ruiz, quien le enseñó mucho de lo que sabe y que ha sabido perfeccionar en 45 años de trabajo ininterrumpido. Con él aprendió a elaborar sus herramientas, sus puntas y martillos, todo lo necesario para elaborar estas piezas delicadas que graban sobre la piel del cuero talatanino los tradicionales dibujos de flores y ramajes nariñenses, también las águilas y venados con los que por años ha decorado grandes baúles, muebles, vargueños y mesas, sus productos favoritos. Oírlo hablar es detenerse en el tiempo y ver su irrefrenable paso, pues hoy son menos las personas que le encargan sus muebles a un maestro artesano comprando, en su lugar, objetos de materiales más livianos y económicos. También revela cuánto han cambiado nuestras formas de viajar, ya no con baúles masivos, pero con maletas que buscan caber en cada vez menos espacio. No obstante, resiste y llama a su oficio, va a las ferias y deslumbra con su destreza, porque la sabe única, y así vende sus productos como piezas originales y hechas a mano que no se verán en ningún otro lugar. Y para ello demuestra su oficio, nos invita a verlo trabajar en esa mesa bloqueada con un yunque inmenso de piedra para que sea imposible que se mueva mientras golpea con certeza los 10 tipos de puntos de metal de distintos calibres y usos que irán diseñando ese cuero que luego vestirá algún molde de madera. Maestro artesano y maestro de maestros, conocerlo es todo un privilegio. Dominique, esta historia del maestro artesano especialista en madera y en cuero, pero especialmente por el lado de la talabartería, que es un oficio además muy duro. En España hay un lugar muy especial dedicado a esto, a este oficio artesano, reconocido además en el mundo de la moda enormemente, que es Ubrique, el pueblo de Ubrique. Pero me estaba acordando un personaje francés que se parece mucho a él, y es Louis Vuitton, porque la historia de la creación de los baúles para responder a las necesidades de los fotógrafos, pero siempre la nostalgia de por qué la gente ya no viaja como antes, y debe haber de pronto en algún momento algún
tipo de retorno. Uno esperaría que en el mundo artesanal, Germán, la propia artesanía, la propia pieza artesana, invite a las personas, nos invite a no olvidar lo que usted decía antes. Por mucha tecnología tenemos que devolver la mirada, no con nostalgia solamente, sino entender que ahí hay algo muy valioso y que no podemos dejar perder, ¿no? Sí, la verdad que cuando se ejecutan las piezas y se la realiza conjuntamente con la familia, ellos miran el valor que la pieza adquiere desde el hogar, desde el taller, la técnica, su proceso y dónde está ahora dentro de lo que es como identidad cultural. Entonces ellos miran que pueden involucrarse para desarrollar nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas investigaciones de la técnica y proponerlas a este mundo actual, a la forma de vida dentro de los espacios de un hogar, dentro de un espacio exterior, y que la pueden involucrar, como yo lo he estado haciendo, a nuevos niveles, donde mi propósito ha sido no ver nuestra técnica solamente en un producto tradicional elaborado en madera, sino que la gente lleve en su ser esa técnica, que puede ser en una prenda de ropa, que puede ser en una joya, que puede ser, como lo hice, en un elemento de hogar como las neveras, como en un accesorio, en una cartera, en un calzado y hasta un mismo traje completo, como lo hice con un traje artesanal que lo desarrollé todo en Mopa Mopa para la señorita Nariño hace unos años atrás, y que ahora para este año también me involucré en el desarrollo de la corona y otros accesorios que llevaba el traje artesanal de la señorita Nariño en esta versión. 2021, la tiara de la señorita Nariño fue con la técnica del barniz de pasto. Sí. Pero ese traje que menciona, que estaba en este momento echando el cassette para atrás, era todo el vestuario, ¿era Mopa Mopa? Sí, todo el vestuario. ¿Lo aplicó la técnica sobre qué material? El diseñador de modas le hizo el traje en lienzo. Y yo tuve que preparar el lienzo para poder aplicar la técnica, y se hizo toda la parte de la falda, la parte de la cintura hacia arriba, sí, el tocado, los accesorios ¿Y cómo calzado. Funcionaba la fibra de la cebada? Porque tiene mucha memoria, ¿no? Tiende a quebrarse muy rápido. Si no estás en una superficie rígida. No, estás hablando del tamo. Perdón, sí, le corrijo. Perdón, es Mopa estamos Mopa. hablando de Mopa Mopa. Es que yo estaba pensando en el tamo y no me estaba imaginando cómo podía ser esa aplicación. Perdón, estamos concentrados en el tamo y estamos concentrados además en este barniz de pasto Dominique. Pero a propósito del rescate de la historia de la marroquinería y de la madera, en todo ese recorrido por Colombia para establecer estas 12 rutas, ¿cuántas han aparecido de este calibre, que es un artesano que maneja dos materias primas y técnicas muy diversas? A ver, tenemos... Es que hay tantos oficios aquí en Colombia, obviamente tú lo sabes. Tenemos clasificados en Artesanías de Colombia 48, pero claro, seguramente son más. Pero me refería que es que el caso es muy particular. Madera y cuero. Ese en particular pues lo tenemos en Nariño, pero sabes que casi todos los que tenemos en la ruta en este momento que se me vienen a la mente, él es de los pocos que maneja las dos técnicas, porque de resto todos están trabajando están específicamente en uno de sus oficios, o talla, o cestería, tejeduría y demás. Exactamente. Como ven, el mapa artesanal para quien desee surtirse de buen material de investigación para tomar decisiones de un emprendimiento, de un proyecto productivo, inclusive de corte académico, por supuesto desde el punto de vista periodístico, creo que ahí hay un material invaluable. Esta es la ruta del volcán Galeras, que tiene que ver con Nariño y esta primera parada en Pasto. Vámonos al Putumayo con la siguiente historia. Narcisa Chindoy. Solemos tener idealizada la infancia.
esa fantasía de que todo lo que allí aconteció fue lindo y amoroso. Pero claro, eso no es necesariamente cierto. Narcisa Chindoy quedó huérfana apenas siendo niña, y eso la hizo pasarla mal. Continuamos en Artesanía Viva. Acabamos de atender la historia de el Putumayo. Vamos a escucharla. Estamos hablando, Dominique, de una artesana que tiene además un apellido que es muy propio de la etnia Kamsham, Chindoy. Los Chindoy, las Chindoy, porque además la mayoría son mujeres. Efectivamente, en el Putumayo, Valle del Sibundoy, pero aquí pasó Néstor Jacanamijoy a dejar su colibrí. Germán, me causa mucha intriga desde cómo comienza el origen del barniz de Pasto. Le confieso que no lo he visto personalmente, me lo ha explicado Tatiana Praes de Materia Prima, pero si usted desea, en algún momento puede tener presencia y dejar su huella aquí en el mapa, porque eso nos encanta. Si puedo meter la cucharada, Rocío. Germán, en el stand 323 del pabellón 6, en el nivel 1, que es donde está el mapa Colombia Artesanal, está haciendo demostración de oficio, y ayer nos mostró cómo se hacía la lámina de mopa mopa. Entonces la metió en agua caliente, hizo que se fundiera de alguna manera toda la materia, y nos puso, pues a mí me puso a ayudarlo, y estiramos la lámina, y con la boca en un lado se podía poner. Y entonces te invito e invito a todos los visitantes de Expo Artesanías a que pasen, porque tenemos 12 artesanos invitados de los 90 que hacen parte del mapa Colombia Artesanal, que estarán acá durante toda la feria y están haciendo demostración de oficio, y lo que queremos es que vayan, por supuesto, a sus casas, a los talleres de ellos en cada uno de las regiones de Colombia que estamos planteando en estos 12 primeras rutas, pero verlos trabajar acá es absolutamente fascinante. Sí, yo quiero aportar algo a lo que Dominique manifiesta, porque para nosotros es importante que la gente conozca la materia prima de primera mano, se involucre un poco en una etapa del proceso, como es la parte final, donde nosotros realizamos las láminas de cada color, con los cuales nosotros aplicamos y hacemos los diferentes diseños. Es importante porque nos ha pasado tanto en nuestra región como cuando salimos a ferias, donde la gente mira el trabajo ya terminado y piensan que es una pintura. Entonces estos momentos son para que las personas se den cuenta que no es una pintura, que es la aplicación de una resina vegetal transformada, y que cada color, cada detalle es una laminita de color cortada a mano con un bisturí o un cuchillo que nosotros mismos los elaboramos. Vamos a continuar conversando sobre cómo llevar esta técnica a los volúmenes, a lo tridimensional y a lo unidimensional, porque en joyería han ocurrido experiencias muy interesantes y usted ha sido partícipe de eso. Como les decía, les invito a trasladarnos al Putumayo, al Valle del Sibundoy. Narcisa Chindoy. Solemos tener idealizada la infancia, esa fantasía de que todo lo que allí aconteció fue lindo y amoroso. Pero claro, eso no es necesariamente cierto. Narcisa Chindoy quedó huérfana apenas siendo niña, y eso la hizo pasarla mal y sufrir durante mucho tiempo, tener hambre también. Creció entonces como tantos más pidiendo posada, rodeada de extraños con los que se acompañaban, el médico que acomodaba los huesos, el cuentero, y para su alegría, una ancianita tejedora a la que se quedaba embobada mirando. La veía con un tirante colgado a una viga de la casa, tejiendo todos los días, sin entender bien qué era lo que hacía, pero fascinada con lo que hacía. Recuerda que si estaba de buen genio, le decía con la manito que se le acercara y le iba contando lo que querían decir esos símbolos que tejía. A falta de escuela, ella y sus historias narradas lo fueron hasta que, para su tristeza, se le murió también. Ella cuenta todo esto ya sin pena en la voz, sabiendo que eso y tanto más fue lo que le sucedió, pero que ya quedó en el pasado. Allá, lejos,
como una experiencia que la hizo lo fuerte y compasiva que es. Su gran logro fue hacerse a una vida y a una familia muy distinta a la vivida y, por tanto, celebrada plenamente. Tejer, por si hace falta decirlo, fue su tabla de salvación. Tejiendo, así como se imaginaba que se hacía tan solo mirando a la viejita, pudo pagarse el uniforme que le exigían las monjas para estudiar. Luego, gracias a una prima a la que le rogó que le enseñara en serio, aprendió de técnicas. No es que ella le tuviera mucha paciencia, pero Narcisa terminó aprendiendo de las puras ganas y la necesidad. También iba notando lo que significaban los símbolos que ya había visto y que ahora tenía ella misma que reproducir. Recuerda que se equivocaba mucho y que tenía que deshacer lo tejido, pero no se lamentaba. Ya con la vida era suficiente como para eso. Esa escritura de símbolos tejidos sobre largas fajas es la que se ha dedicado a mantener a lo largo de toda su vida. Es su forma de honrar el pasado de su pueblo y mantener vivos los significados. Así, entre dibujo y dibujo, va contando de ese nacimiento del valle de Sibundoy, de la inundación que ahogó a tantos, así como de la llegada de los colonizadores y evangelizadores a estas tierras hermosas. También del arribo del Señor y sus milagros, de la devoción de un pueblo por ese Cristo vuelto cruz y a la cual se le llora y baila, y el anhelo de que regresen su figura y reliquias al pueblo porque se lo llevaron lejos a Nariño. Además, recuerda que le contaron la historia de ese ancianito que un día llegó a la casa de una mujer muy pobre y que ésta le brindó lo poco que tenía para que éste tuviera algo caliente en el estómago y pudiera dormir arropado para seguir su camino. ¿Cuál no sería la sorpresa de esta mujer cuando al despertar tenía gallinas y una chagra llena de alimento, pues por allí había pasado Jesús? Narcisa va contando estas historias y confiesa que era muy chiquita cuando las oía, pero que lo hacía con la boca abierta de la emoción, así como cuando oía la música del carnaval. La hacían feliz todos esos relatos y así los ha tejido. De ella podemos ver sus fajas de 30 metros de largo, con estas historias impresas, una experiencia conmovedora que invita a sumergirse en ellas. ¿Y Dominique ya tiene chumbe? Ay, no, y me muero por uno. Bueno, hay que tenerlo. Yo le voy a contar una cosa que tuve que hacer y le comparto también esto a Germán, y es que aprender el lenguaje del chumbe, el tejido en la huanga, como acaba de narrar Dominique en la historia de Narcisa Chindoy, cada mujer cuenta un relato, porque realmente cada vez que se sientan en el telar se sienten sentadas, no estoy haciendo un juego de palabras, diferente. Unos días están tristes, otros días están más alegres, alguna noticia les preocupa, la cosecha se dio, no se dio, en fin. Y todo eso lo relata el chumbe por fragmentos, digamos, ¿no? Los patrones geométricos están divididos en fragmentos. Y yo con las ganas de aprender el lenguaje del chumbe, pero evidentemente si lo llevo en la cintura, no a modo de faja, y obviamente respetando toda la carga simbólica que tiene para ellas de la fecundidad, pero cargar el chumbe no me era tan práctico, porque además los tradicionales, por lo menos que portan las mujeres, son de 10 metros. Entonces resolví, justamente con las artesanas de Sibundoy, solicitarles unos fragmentos de chumbe para colgarlos. Los tengo colgados en la pared porque dije, la única manera de aprender va a ser viéndolo todos los días y memorizando el patrón geométrico en relación con la palabra que ellas me escribieron en cinta de enmascarar debajo. Entonces es una cartilla viva. Aprender de las técnicas es complejo, digo, cuando estamos por fuera del sector artesanal en términos de talento, digamos, no de conocimiento, podemos investigar, pero si no tenemos el talento técnico, pues es más difícil el aprendizaje. Germán, Narcisa Chindoy también estaba contando eso de cómo rogaba que le enseñaran. Y es que en el mundo indígena, Dominique, creo que nos encontramos con frecuencia que en las familias la transmisión de conocimiento se da porque las generaciones jóvenes están sentadas al lado de los mayores, y es muy común en los grupos artesanales que les digan a las jovencitas, desde chiquititas, a los niños les ponen a mirar. Debe ser muy distinto en su caso, Germán. No era mirar, a ustedes le explicaron la técnica por pasos, le describieron las herramientas, es decir, se verbalizaba todo mucho más. ¿Estoy equivocada? No, está correcto. Por ejemplo, en mi caso, mi padre siempre me hacía sentar al lado de él para que, observando, aprenda.
y me dejaba unas pequeñas tareas donde iba aprendiendo a manipular el material, a conocerlo, a tratarlo con respeto y con el debido cuidado. Luego, digamos, dentro de los diferentes procesos de aprendizaje, él me puso a mí a cómo tratar la madera primero, para luego pasar a cómo tratar y manipular el material. Él, siendo mi padre, hubiera podido pasarme directamente a una tarea de aprendizaje directa a manipulación del material con figuras, con diseño, pero no, él quería que yo conozca desde cero, desde el inicio del alistamiento de un producto a la manipulación del material y a cómo manipular las herramientas, y a conocer y a tener cuidado con cada uno de los elementos de trabajo. Y me imagino como proceso, por un lado había que entregarse a él, tener mucha disciplina. De niño no me lo quiero imaginar, adolescente debió sacrificar también mucho tiempo de juego por el taller. Sí, esa es una anécdota que, gracias por la pregunta y que yo lo pueda contar. No tiene sus grupos de amigos de esa edad. Yo tenía 10 años y entonces yo quería estar con mis amigos jugando, como todo niño, normal, pero mi padre siempre me miraba que si no tenía tareas, entonces me llevaba al taller, y cuando él me colocaba una tarea en el taller, yo trataba de hacerla lo más rápido posible, pero bien, para poderme escapar e irme con mis amigos a jugar. Entonces yo le decía papá, ya le hice lo que me mandó, la tarea, entonces ya me puedo ir con mis amigos a jugar. Entonces me decía él, no, espérate un rato, me falta que te ponga otra tarea. Y me ponía otra tarea, y cuando yo ya me daba el permiso para salir, ya mis amigos ya no estaban y entonces ya... Me lo estaba imaginando con sus amigos fuera con el balón y usted ahí, sí, dele y dele con la resina en el taller. Sí, pero le podría haber pasado que le hubiera quedado no gustando el tema artesanal, pero sin embargo le caló muy hondo. Sí, no, porque a mí me gustaba, a pesar de que yo a veces no compartía con mis amigos desde esa edad, pero siempre me apasionó, me gustó, porque mi padre ha sido un ejemplo para mí, porque desde niño lo miraba él, que siempre le han reconocido su trabajo, ha ido gente muy importante que a él lo valoran, lo respetan, y que él siempre en la comunidad lo han respetado, a nivel de la ciudad también a él lo tienen muy en cuenta por ese aporte cultural de su trabajo. Y entonces desde niño yo me daba cuenta de eso, y yo dije, no, pues yo quiero aprender de él lo que más pueda, y también que a mí llegue gente y que ocupe ese lugar. Que ocupe ese lugar, y que yo también quiero ser alguien en la vida que represente por medio de esta técnica, que me conozcan y hacer como un poquito de historia en mi vida a través de esta técnica. Y soy agradecido con mi padre, con este legado y con la vida, porque hasta ahora lo he logrado. He sido reconocido dentro de mi departamento, dentro de las entidades de gobierno, como es alcaldía, gobernación, consejo municipal, a través del Ministerio de Cultura, a través de Artesanías de Colombia, y es una satisfacción de mi vida, y me siento muy, muy orgulloso de continuar con la herencia de esta técnica y poderla compartir y seguir dándola a conocer a mi país y al mundo ahora en esta gran oportunidad que tenemos. Honoré de Balzac, un escritor francés del siglo XIX, tiene un fabuloso libro donde habla que hay 3 maneras de vivir diferentes, a propósito de el hombre elegante, el hombre artista y el hombre que trabaja. Entonces yo digo que cada uno ha de encontrar la horma a una de las definiciones de Balzac, que obviamente han cambiado mucho las tornas, no estamos en el siglo XIX, y todo ese relato que está haciendo Germán compagina, yo creo, que los 3 tipos de hombres, lo que desea ser. Dominique, nos vamos a ir en el mapa artesanal a la tercera historia, cambiemos de departamento y nos vamos a Cundinamarca. Aquí está. Flor Alba Briceño. Su risa hace eco en todo Fuquené.
Floralba Briceño vive por y de su laguna. La conoce, la recorre, acaricia sus aguas y sabe cuándo puede arrancar sus juncos porque le pide permiso, como todos en su casa, desde siempre. Tiene un recuerdo lejano de su bisabuela Cristo, su abuela Ángela y sus papáes trabajando en el piso las esteras que vendían para vivir. Le decían la Gurrioncita, y a los 8 años ya se montaba en la lancha aprendiendo a cortar manojos de junco con el agua a la cintura y con los que aprendería a hacer preciosos canastos, esteras y contenedores que brillan como espigas de trigo. Domina la técnica y tiene el ojo para saber en qué estado de secado está la materia para empezar a trenzar o tejer, pero nunca le dice no a un curso y siempre tiene sed de saber más. Eso la ha llevado a ser una de las más diestras artesanas de su región, exigente como pocos, porque antes de ello desbarató muchos tejidos al no tener los acabados esperados. Los canastos le sacaban canas al comienzo porque se le deformaban, pero ya solo se ríe de esos días de primípara. Hoy conoce perfectamente el valor de su trabajo y hasta ha hecho trabajos colaborativos con diseñadores que le han dado a sus productos un premio Lápiz de Oro. Trabaja en sociedad con su yerno Agustín y su nieto está siguiéndole los pasos en esa transmisión de saberes. Eso sí, no tiene pelos en la lengua para alertar por el deterioro ambiental que está viviendo desde hace algunos años su laguna, su fuente de vida. Es testigo de cómo ha ido perdiendo su vitalidad y cómo se está ahogando y secando ese cuerpo de agua esencial para la región. Con todo, vive de ella y por ella, y seguirá cuidándola, como nosotros al usar sus artesanías, pues es la mejor manera de mantener con vida la tradición de una región. Y qué belleza es ese junco, ¿no, Dominique? Lo suave que es, que nos recordaba en esta mesa hablando de fibras a la palma estera, también por lo esponjosa. Es por lo suave. increíble, es increíble, además porque cuando empiezas a ver todo el proceso y el secado y eso, creo que una de las cosas fascinantes de hacer la reportería del mapa ha sido descubrir el estado de las fibras, ¿no? Cómo te empiezan a contar los artesanos de dónde viene, cuál es el árbol de dónde salió, cuál es y además empezar a mostrar todo el proceso de la hecha, el hecho, biche, o sea, empiezas a encontrar una jerga increíble alrededor de toda la extracción de la materia prima y además cuando le introducen además misticismo, ¿no? Entonces que tiene que secarse a la luz de la luna en X momentos, al sol o debajo o encima de los fogones, ojalá sean de carbón de palo, en fin, como que empiezas a encontrar una cantidad de universos que eso es a lo que queremos invitar a los turistas a que vayan a descubrir en cada uno de los talleres de estos maestros, empezar a ver cómo es que, de dónde nacen las fibras y empezar a ver, cuando vamos por ejemplo en el eje cafetero y las maestras nos empiezan a contar de todos los bejucos trepadores, los bejucos rastreros, cómo los tienes que arrancar, la delicadeza con la que hablan, entonces claro, se vuelve un ser más, ¿no? Es cuando Germán me estaba contando todo el proceso de extracción del mopa mopa en esta planta en el Putumayo, y él tiene un pedacito de la materia allá en su stand, en el stand allá del pabellón 1, y resulta una pieza que parece una joya, ¿no? Por la suma de pequeñas viscosidades, que es con la que después de todo el proceso que él cuenta, con la paciencia infinita y la belleza además del relato, empiezas a ver, no puede ser que esto sea lo que después se torna en la lámina, pasado por todo un proceso de calor y bueno, las cosas más sencillas del mundo y termina siendo la cosa más preciosa del mundo. La interacción además de esta técnica de la resina vegetal con una parte del cuerpo que no es común en los artesanos, porque en general las manos son fundamentales, los dedos de los pies, en general en el mundo de las fibras, porque sirven para tensar, pero en su caso necesitan de su boca. ¿Por qué la boca es tan importante en la elaboración de la técnica? Es importante porque hace parte del proceso, ¿no? Cómo se lo realiza. Porque para lograr la lámina se necesitan los diferentes puntos de izquierda, derecha, centro y los laterales, todos esos puntos se necesitan para lograr la lámina.
Entonces, con la boca nos vamos a los puntos del centro, los puntos céntricos, se puede decir centro, izquierda, derecha, pero a la vez también con las manos van a los extremos, también de izquierda y derecha, y también con las manos hacia el centro, mientras entre las dos personas sostienen en el centro, para que el maestro que puede manejar el material lo manipule con sus manos y lo comience a extender desde adelante hacia atrás, hacia los lados, y pueda lograr hacer la lámina controlando, siempre mirando la temperatura, porque hay que aprovechar mientras tiene un buen calor para hacer la lámina. No hay que no hacerlo con mucha paciencia porque el material se contrae al frío. Entonces, la boca juega un papel importantísimo para la elaboración de las láminas. Otra situación importante es que cuando uno se involucra con las manos y con la boca, siente el material que le llega uno a su mente, a su ser, y es como que hace parte en ese momento que es una sola unidad entre el material y las dos personas. Eso lo describe muy bien. Aquí tengo al señor Zenet encima de la mesa acompañando esta transmisión de La Troja Radio Digital, porque siento que hay que volver siempre a las páginas de este libro. No es el único, pero sí es un material de referencia, y la unidad con el cuerpo es algo que menciona Zenet también en sus páginas, cómo es difícil de disociar al artesano con los materiales, con su experimentación, pero sobre todo con unas partes del cuerpo que el resto de las personas no estamos familiarizadas para hacernos uso de ellos, más allá de, no sé, las manos, en nuestro caso, Dominique, que cumplen la función prensil y de pronto nos sirven para escribir. Tenemos conciencia de mano, pero hay muchos oficios que en verdad no lo tienen. Sí, entonces esto también viene a formar parte de una corporalidad y una emocionalidad, porque escuchándole me imagino que dos artesanos haciendo este ejercicio, que además implica una cercanía física importante, no se pueden llevar mal. Sí, la verdad es que es un momento tan bonito, porque a mí me sucedió cuando la primera vez que lo hice, me sucedió con mi padre, porque yo siempre, él siempre ha sido un maestro muy disciplinado, muy estricto, y siempre pues regañón, si me entiende, para las diferentes actividades. Entonces cuando él por primera vez me dijo, quiero que me vengas a ayudar y quiero que aprendas a manipular y a hacer estas láminas, y cuando ya me indicó cómo debía cogerlo, y cuando ya llegué al punto de utilizar la boca y acercarme a él, es un vínculo ya de un lazo como más cercano, de más afecto con él. Y que dije entre mí, yo sé que él me tiene en cuenta a mí. O sea, es como que cuando estoy en el taller es como que el hijo no está, sino el aprendiz. Pero cuando ya me involucró con él, entre los dos, a hacer ese proceso, dije, estoy con mi padre. Muy íntimo. Divino. Esto nos estamos acercando a las páginas del diario. Germán, pero gracias por compartirlas, porque esos relatos son de una fortaleza enorme. Imagino que en el taller se le extraña, ¿no? Poderosamente. Sí, la verdad que sí, porque yo estoy siempre con mi familia, con mis hermanos, compartiendo mis conocimientos, mis experimentos que yo hago, mis avances, mis capacitaciones, porque he tenido la oportunidad de desarrollarme por sí mismo y también con ayuda de las entidades con las cuales yo he participado. Y así va a pasar a continuación, con eso que llama usted la sexta generación, la séptima y todo lo que venga. Ustedes van a estar siempre presentes, indisolubles en todo lo que están haciendo, fundidos esos corazones, me imagino, más allá de la familia, porque además es cierto que la trascendencia, Dominique, de los oficios, de la actividad, cuando llega a impactar el mercado, cuando llega a impactar y a construir reputación, ahí es como la tridimensionalidad del ser artesano. No sé si a través del mapa artesanal
Me imagino que eso va a pasar, porque si ustedes navegan se van a encontrar con videos testimoniales, con estos relatos de Dominique que están escuchando, se van a encontrar con un arsenal de fotografías que te permite asomarte realmente casi que allá. Aparece la tridimensionalidad, no sé si es correcto hablar así. Sí, yo creo que lo estás describiendo muy bien. De hecho, por supuesto que hay una navegación en las historias familiares. Es evidente, pues porque parte de la artesanía es eso. Sin embargo, también hay muchos primeros, o sea, primer artesano que está empezando a fundar una segunda generación, y eso resulta súper interesante. Y por ejemplo, tenemos en el caso de La Guajira, hay varias tejedoras que no tuvieron hijas, sino hijos. Y esto, digamos, también está transformando la manera de cómo llevar el saber, cuando normalmente pues que sabemos que en la tejeduría guayú pues está toda esta herencia femenina, en donde a través del encierro, cuando entran a la pubertad de estas mujeres, ahí es donde se consolida el conocimiento del saber artesanal y lo que significa volverse mujer y hacer parte de esta comunidad matriarcal. Pero ha sido fascinante oír también los relatos de estas madres que tuvieron hijos y entonces tienen que transmitirle el saber a estos hombres, y ellos además se han encarnado ese saber de una manera muy orgullosa y muy bella, y hay varias de ellas que dicen que incluso son maravillosos tejedores estos hombres. Y ellos mismos tienen que buscar un espacio en esa sociedad Duda, matrilineal, ¿no? Porque duda, no es fácil. Sí. Hemos encontrado, por ejemplo, en el capítulo de moda y joyería, cómo, por ejemplo, la recuperación de la técnica del pellón, que se utilizaba para decorar los aperos de los caballos, ha tenido que volver a la mano de los hombres, y ha sido una manera de incorporar a los hombres en los talleres, porque su fuerza es una técnica que se aplica con una aguja mucho más gruesa, y hay que atravesar un tejido mucho más duro, exige más esfuerzo, entonces ahí ellos mismos han ido encontrando ese espacio. Y también, por ejemplo, en contraposición, también hay oficios muy masculinos que están entrando al terreno de lo femenino, y lo vemos, por ejemplo, en la ruta de la montaña, que es la ruta de Antioquia, con Jericó, y la guarnielería, que es el arte de hacer carrieles. Y una de las familias tradicionales, que son los Agudelo, pues está el patriarca, don Rubén, su hijo Rubén Darío, y sus hijas, Carolina. Ahí están, y ellas lo dicen sin ningún pudor, como a nosotras no nos importa tener las manos dañadas y demás, porque estamos haciéndolo como toca, ¿no? Ellas mismas han sido quienes han abierto un espacio para relacionarse con el mundo de la moda de una manera más flexible. De hecho, en el pabellón 3, primer piso, en el stand de Moda Viva, pueden encontrar la colección de carrieles que hemos desarrollado con un cuero que se ha trabajado en una curtiembre ambientalmente sostenible. Y eso no había sido posible hasta la fecha. Entonces yo creo que aquí impacta claramente. El mundo de la moda no le es desconocido. Vamos a cerrar con este relato y Germán Obando. Y no le es desconocido porque además no con uno, sino con 3 al menos diseñadores. Estamos hablando Diego Guarnizo y Beatriz Camacho. Diego Guarnizo y Francesca Miranda. Es que Beatriz Camacho, diseñadora maravillosa barranquillera, también tiene mucha curiosidad por el mundo artesanal, pero Francesca sí fue la primera que se fue a trabajar con el sombrero volteado, que se fue a San Agustín Huila. ¿Y qué desarrolló con Francesca, Germán? Con ella desarrollé una colección de carteras de mano, y era la primera vez que trabajaba en otro material que no era la madera. Ella se trabajó sobre fibra de vidrio, y desarrollamos los diseños para esa colección, y fue una experiencia muy importante, porque me dio a mí la fuerza para seguir avanzando por ese lado y en otras técnicas. La otra experiencia tiene que ver con la Escuela Materia Prima, pero concretamente con una de sus cofundadoras, que es Tatiana Praez, pastusa como usted, y que no ha olvidado jamás sus raíces, esas bellezas de aretes, de dijes, de colgantes, verdaderas joyas que llevan toda su técnica
el barniz de Pasto. ¿Cómo fue la relación entre ustedes dos? ¿Cómo se dieron a la tarea de construir juntos? Esa relación con ella fue muy interesante, muy bonita, porque precisamente en ese mismo año yo recibí la medalla a la maestría artesanal en la categoría contemporánea, y también ella había recibido también el mismo reconocimiento en su categoría de joyería, y entonces ella ya había tenido pensado involucrar el Mopa Mopa a su técnica de joyería. Había estado ella preguntando que quién podría trabajar con ella, y que cuál maestro podría ser el ideal para empezar con ella ese proyecto de involucrar el barniz de Pasto con la joyería. Entonces sucede que yo ya había recibido la medalla, pero a la vez también ya había recibido el premio Lápiz de Acero 2 veces consecutivas, y entonces había preguntado también a Artesanías de Colombia que qué maestro le podían recomendar a ella, y entonces todo eso apuntaba hacia mí. Y fue así como ella en una feria de artesanías llegó a mi stand y se me presentó, y entonces ya me dijo maestro, yo también he ganado el premio Lápiz de Acero. Entonces le dije, sí, yo escuché como eso sale publicado. Entonces dijo, yo tengo un proyecto con usted. Entonces yo vivo aquí en Bogotá, pero yo soy nariñense, y voy a viajar a su taller, y quiero que entre los dos organicemos este proyecto, quiero que usted me apoye. Entonces le dije, claro, listo, cuente conmigo, porque a mí me gusta hacer siempre, innovar, me gusta hacer cosas nuevas, mi reto siempre es hacer cosas distintas, nuevas. Y fue como ella llegó a mi taller y empezó a ella a comentarme su proyecto. Lo comenzó a comentar de una manera como insegura, porque era la primera vez que se iba a hacer la aplicación del barniz dentro de la joyería. Entonces yo le dije, tranquila Tatiana, no te preocupes, cuenta conmigo, yo conozco muy bien lo que voy a hacer, conozco bien la técnica, y hay que probar. Sí, y ya le dije, cuente que va a ser un éxito. Le dije, desde que el Mopa Mopa esté bien aplicado ahí, va a funcionar. Entonces le comenté que a través de la historia de esta técnica, el Mopa Mopa es muy valorado culturalmente, como el valor que tiene agregado de cómo el Así proceso. se ha visto en algún momento, como lo que usted decía antes, como un esmalte, que eso no le baja, sino que simplemente es una primera confusión, porque no se adivina todo el material que hay por detrás. Diego Guarnizo también fue otra experiencia, ¿verdad?, de desarrollo. Sí, con él fue a visitar también a mi taller. Diseñador, aclaremos, de moda, pero sobre todo director de arte, con una trayectoria a sus espaldas de casi 25 años ya consagrado al mundo de la televisión, el de las telenovelas y el de las series, en este momento que están en plataformas como Netflix. Y ahí hemos visto todo un despliegue de vestuario, de concepción de épocas, de intervención. Se encontró con un alma gemela, porque yo creo que Diego, fuera de que es un hombre de territorio, que lleva mucho tiempo trabajando con artesanos, sin embargo es un hombre que comprende muy bien los periodos históricos, y aquí con los Obando pues había que remitirse también a un contexto, ¿no? Sí, él le llamó mucho la atención la parte del tiempo que la familia lleva trabajando, y cuando él fue a visitarme quería conocer con más profundidad cómo es el proceso de la técnica, y así fue. Le indiqué, se hicieron unos videos y grabaciones y toma de fotografías de lo que es la técnica, y después él volvió a contactarme y ya me hizo la propuesta de que trabaje con él para una producción de calzado, para una pasarela dentro del evento de Señorita
Colombia, que lo tenía él ya planteado. Y es como yo, en ese tiempo, le realicé unos 30 pares de calzado para todas las candidatas. Claro, es que estamos hablando de 32 cenicientas con el zapato de medianoche, porque 32 departamentos, no todos los departamentos participan todos los años, pero ahí estaba Diego Guarnizo como director justamente de arte y de vestuario del Reinado Nacional de Belleza por más de 20 años, a la par que hacía este trabajo de televisión, y hoy con su firma, que es Diego Guarnizo Moda. Germán, veo que el espectro no solamente ha sido trabajado de manera cada vez más abierta, sino que intuyo que usted tiene ganas de mucho más, de que pasen muchas más cosas. Vamos a invitar de verdad que personas interesadas no solamente en comprar las piezas, sino sobre todo en de pronto tener algún intercambio desde el punto de vista empresarial, comercial o de desarrollo productivo. Pues aquí está Germán Obando y vamos a recordar dónde, porque es el stand del mapa artesanal, eso no tiene pierde, estamos hablando del pabellón 5, 6. perdón, en el pabellón 6, en el primer piso, el stand número 326. Estamos en el centro del pabellón, en el pabellón 6. Bueno, muy simbólico, en el corazón Total. de Expo Artesanías también. Pues muchísimas gracias, Dominique, Germán, y esta es su casa. Gracias, Rocío. Sí, gracias por esta bonita oportunidad de su entrevista y de dar a conocer parte de mi trabajo, de mi vida, y también pues invito a las personas que conozcan la técnica. Hay una partecita del proceso, de las etapas, y espero que la puedan tener la oportunidad de mirarla y apreciar. Yo lo que quiero es que Lo visiten en Pasto. Que lo visiten en Pasto, que lo visiten aquí en Expo Artesanías, Dominique, pero aquí en La Troja, por favor, que haya un poquito de mopa en el mapa. ¿Eso Sí. se adhiere fácil? Sí, no, yo voy a traer un producto donde ahí va a quedar de mi recuerdo. De mi recuerdo, trabajo. Sí. el paso por acá, hasta aquí, esta franja que se llama Artesanía Viva.